Hay poder en Jesús. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea Cristo. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Habla para vosotros, por el ministerio evangelístico Cuando Dios la Sangre Ve, su hermano Librado Cabrera, en la exposición de este poderoso mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias por la oportunidad que Dios nos concede, una vez más, traer la palabra de vida, la palabra de esperanza, la palabra que se necesita hoy día y más cuando estos días proféticos se acercan a pasos agigantados. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Lo dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 17. Dice la Biblia que 6 días después que Jesús hablaba de su muerte, después de esos 6 días después, dice la Biblia que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Dice la Biblia, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Que Dios siga añadiendo bendición a su gloriosa palabra. Comienza, aleluya, a analizar, comienza a saber, bendito sea Dios, cómo Jesús, después de haber hablado de su muerte, Jesús toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y se va a un monte alto y allí se transfigura. Se transformó el Señor. Todo el poder de Dios, todo el cenit del Eterno descendió en aquella figura de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo lo vieron y tuvieron miedo. Se dieron cuenta que no fuera el mismo Jesús que subió con ellos, aleluya, hacia aquella montaña, hacia aquel monte. Dice la Biblia que Jesús resplandecía. Aleluya, el nombre del Señor. Y eso que no duró 40 días ni 40 noches en ese lugar. Solamente, entiendo yo en mi humilde opinión, Cristo quiso hacerle a entender que Él era el Todopoderoso, que Él es, aleluya, el que Él dijo que era, el Alfa y la Omega. Dios habló, selló aquella reunión hablando desde el cielo. Cada vez que Cristo iba a hacer algo grande en su juventud, en su bautismo, en su resurrección, en su muerte, en su resurrección y en su vida cotidiana, cada vez que había algo poderoso, Dios hablaba. No es que Pedro hacía algo y nadie hablaba. María hizo algo y nadie hablaba. Pero cuando Cristo habló, Cristo ejecutó, aleluya, lo que el Padre le decía que hiciese, y Dios le aprobaba, hablando y manifestándolo con todo su poder. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que lo grande no solamente, yo quiero enfatizar, yo quiero que ustedes entiendan algo importante, porque hay una confusión grande en estos estudios. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Óigalo claro, Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene nada que ver con la muerte. Primera de Timoteo 6, verso 16, dice la Biblia que Dios habita, aleluya, en la eternidad, y que habita en luz inaccesible, en donde está Dios. Nadie puede penetrar, entre comillas.
ahora sí podemos entrar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, hecho está, con un alarido, aleluya el nombre del Señor. Dice la Biblia que hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en dos. Y personas que estaban en las tumbas salieron caminando en vida. Dice la Biblia, fue tan grande ese acontecimiento que no puede quedar solamente en la historia. Por eso lo estamos recordando, porque algo que pasó. Jesús dejó sus huellas para que nosotros entendamos de que Él todo lo puede, de que nuestra fe no puede menguar, que tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que comenzar a vivir. Si usted no está enfermo, usted puede creer por otra persona. La fe mueve montaña, la fe mueve enfermedades, la fe mueve, aleluya, hasta el polvo se convierte en realidad cuando depositamos nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Bendito Dios. Dice la Biblia que en ese monte Cristo se transfiguró, cambió su figura. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que en uno de los evangelios, que cuando Cristo se transformó, dice que era la luz que había en Cristo, en el rostro de Jesús. Dice, sobrepasaba la luz del sol. Yo recuerdo una escena, un episodio que aconteció en la vida de Moisés. Cuando Moisés había librado al pueblo y estaban en el desierto, Dios habla con Moisés y le dice, sube al monte Sinaí, al monte de Dios. Y Moisés obedeció y le dijo a los que estaban encargados, a Aarón, que era como profeta, a Josué, que estaba encargado del ejército, y a algunos le dijo que iba a subir a hablar con Dios, que mantuvieran la calma, que esperaran hasta que él regresara a ver qué Dios tenía para con él. Bendito. Y así fue. Dice la Biblia que Moisés subió y duró 40 días y 40 noches enfrente, delante, aleluya, de aquella nube, en medio ante la presencia de Dios. Usted se puede imaginar. La Biblia dice que ningún ser humano ha visto a Dios así, con la carne. El que mira a Dios en la carne se muere, porque nosotros somos corruptos. Tenemos una piel, estamos en la carne, y la carne no puede ni heredar el reino de los cielos, y mucho menos ver a Dios, porque Dios es 3 veces santo, según Isaías capítulo 6. No hay nadie que vea a Dios que sobreviva. Moisés una vez le dijo a Dios que quería ver la gloria de Dios, quería verlo tal y como Él es. Parece que Moisés ya había hablado con Dios, y ya estaba cansado Moisés de hablar con Dios. Él quería algo más. No quería una mera conversación, y él sabía que Dios era real, y que Dios le había dado planes a seguir, le había capacitado, pero él quería más, quería ver la gloria en esencia, quién era Dios. Y Jehová le revela, le habla, tú no puedes ver mi gloria, no hay hombre sobre la tierra, ni nacido de mujer, que me vea y sobreviva, pero te voy a mostrar por lo menos las espaldas. Y así fue. Pero el rostro de Dios nadie lo ha visto, solamente el unigénito Hijo de Dios, el que descendió, el que estaba arriba y descendió del cielo, es el único que conoce el rostro de Dios. Por eso que muchos de los profetas y visionarios, reyes, creyeron que vieron a Dios y decían, soy hombre muerto. Porque ellos creían que pero habían visto, pero no en plenitud, no en una plena, aleluya, en una visión solamente habían visto a Dios. Una revelación de Dios, no realmente como era el Señor. De lo contrario, no se hubiese contado en las Escrituras. Pero dice la Biblia que Cristo, para terminar la historia más corta, cuando Moisés descendió, dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios, a saber qué cosas, a saber si estaba ya escribiendo algo estaba haciendo, porque Dios no llama a nadie sin un propósito. Dice la Biblia que cuando Moisés descendía de aquella montaña, de aquel monte, del monte de Dios, aleluya, aquel monte que temblaba por la presencia de Dios, aleluya, dice la Biblia que cuando llegaba, se estaba acercando Moisés, y dice que el pueblo estaba esperando. Me imagino yo que veían esa luz refulgente, como un relámpago bajando de aquella montaña, de aquel monte, y no era que era un ángel, era que Moisés, el rostro de Moisés estaba transformado, estaba transfigurado, y las personas que lo estaban viendo, para él era normal, porque Moisés no sabía lo que estaba pasando. Pero me imagino yo que la gente hacía así, no podía verlo. Es como si usted viese la luz del sol de día y lo vea, se queda como ciego.
Y parece que hablaron con Moisés, que Moisés tuvo que ponerse un velo. Tuvo que ponerse algo en la cara porque no podían ver de frente a Moisés en esos días. Yo no creo que haya permanecido siempre con un velo. Creo que la densidad desde esa manifestación iba bajando, menguando poco a poco hasta que podían hablar con él. Pero en ese momento no podían verlo de frente. ¿Cuál es mi punto? ¿Qué es lo que quiero hablar? Jesús se transfiguró, según Mateo capítulo 17. Y dice la Biblia que era tan poderosa la luz que me imagino yo que Pedro, Jacobo y Juan no podían ver el rostro de Jesús. Porque Jesús, aleluya, estaba siendo invadido, estaba siendo golpeado de una forma sana por la presencia del mismo Dios, de su Padre. Dice que sus vestidos resplandecían como la nieve, blanco. Alabado sea el nombre del Señor. Qué grande es Dios. Cómo Dios puede transformar los seres humanos que le buscan. Cómo Dios puede hacer que una persona vea en uno la mansedumbre, el amor, muchas cosas que Dios posee. Aleluya, cuando buscamos a Dios, muchas personas ven algo diferente, algo distinto, no por fuera, las cosas es de adentro hacia afuera, porque por fuera pueden mucha gente engañar a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se transfiguró, se cambió de rostro aparente en esos momentos. Ahora, algo que yo quiero enfatizar, que yo quiero señalar, y es de que algo pasó, y se lo voy a contar, para que no quedemos en suspenso. Dice la Biblia, oiga lo que, perdón, dice la Biblia, que después que Dios se transfiguró delante de ellos, dice que resplandeció su rostro como el sol. Su rostro resplandeció como el sol. Aleluya. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora bien, oiga lo que yo quiero dejar dicho aquí. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Se apareció Moisés y Elías. La Biblia dice, óigame bien claro, Marcos capítulo 12, verso 27, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos. Óigalo claro, se lo estoy diciendo yo. Dios no es Dios de muertos, aunque Dios recibe a aquellos que mueren, por así llamarlo. Porque el que cree en Cristo no muere, porque muere con la esperanza de la resurrección. Usted muere con la palabra que Cristo dijo, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si muchas personas han muerto y no están vivos todavía porque no ha llegado el momento, pero el día de la resurrección llega, está pronto a cumplirse esta profecía. Dice la Biblia, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Usted y yo entendemos algo. Hace más de casi 3000 años que Moisés y Elías fue arrebatado por un torbellino en carros de fuego y caballos que tiraban candela, dice la Biblia. El cielo se abrió y un gran torbellino, un gran tornado arrebató a Elías en vida. Elías no murió, no vio la muerte. Dios se lo llevó en carne y hueso, para que muchas personas no creen eso, pero es la Biblia que lo dice. En carne y hueso se lo llevó Dios. Para Dios no hay nada imposible. Usted sabe eso, usted lo sabe. Así que quite de su mente las cosas imposibles, porque usted está depositando su fe en el que todo lo puede, al que llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es nuestro Dios. Así que las cosas que estaban mortificando, decayendo en nosotros hemos confiado en Dios poco a poco. Dios ha puesto su mano, Dios ha puesto su buena voluntad, Dios ha puesto su Santo Espíritu y ha estado transformando con su luz invisible, y eso es lo que está pasando. Entonces estamos reviviendo. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es un Dios de vivo y no es un Dios de muerto. Ahora la reseña bíblica aquí es esta. Si Moisés murió allá en una de las montañas en Moab, si Moisés murió, ¿qué hacía con Jesús en el monte de la transfiguración? Denle un poquito de mente. Dice la Biblia que cuando Cristo se transfiguró en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de Mateo, que resplandeció como el sol, dice la Biblia que se aparecieron Moisés y Elías, dos personas, para mí, en mi opinión, las personas más usadas en ese tiempo. Elías, el profeta de fuego,
Estaba viejo, estaba un poco desesperado. Quería hasta la muerte. Y estaba cansado, estaba viejo, pero Dios le tenía algo más importante que la muerte. Y era que no viera la muerte. Dios hizo una cita, Dios puso plan, Dios puso un plano, Dios puso en su agenda. Le dijo a Elías, allá en el Jordán, cuando tú estés con tu discípulo Eliseo, yo te voy a desaparecer. Tú no vas a ver la muerte. Bendito sea Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de vivo, no de muerto. La pregunta clave es, ¿qué hacían en ese monte con Jesús? Muchos eruditos bíblicos, muchos exégetas buenos. Conozco muchas personas, escatólogos, personas que conocen la palabra de Dios, pero que me expliquen como si yo tuviese 5 años. Si Elías ya estaba hace más de 3000 años. Y Moisés, dice la Biblia que Dios lo enterró. El mismo Dios guardó, escondió el cuerpo de Moisés. Dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Pero prevaleció Dios y hoy día está guardado. Ahora bien, para mí, personal, Moisés no está muerto. Porque Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Lo muestra la palabra aquí en el monte de la transfiguración. Ellos se presentaron. Y si Dios no es Dios de muerto, entonces ellos estaban vivos. Amén. Ellos estaban vivos frente a Jesús. Delante de la presencia de Jesús, ellos estaban vivos. Pedro, Jacobo y Juan lo escucharon. No era una visión. Ellos estaban ahí. Así lo dice la Biblia. Aunque usted no lo crea, empiece a creer también. Hay cosas que es muy difícil explicarla, pero ellos estaban ahí. Nuestro Dios es un Dios de vivo. La Biblia dice, aleluya, el nombre del Señor. Ezequiel, capítulo 18, verso 5 dice, todas las almas son mías, así como el alma del Padre como la del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. Oiga esto. El alma que pecare, esa muere. Lo único que quita la vida, lo que aparta al hombre de Dios, ese es el pecado. Pero mientras estemos acercados a Dios, tenemos la vida de Dios, caemos, aleluya, pero el Espíritu Santo nos levanta. Ese mismo poder que transformó a Moisés allá en el monte Sinaí, ese mismo poder que transformó la cara y el cuerpo de Jesús en el monte de la transfiguración, es el mismo que nos levanta. Aleluya, es el mismo que cuando clamamos. Ese poder cuando clamamos es el que sana a los enfermos. Ese poder que se manifestó en Moisés, que hizo que su rostro resplandeciese. Ese poder que hizo temblar el monte Sinaí. Ese poder que se llevó a Elías como un torbellino, aleluya, en llamas de fuego. Ese mismo poder, cuando clamamos al Señor en el nombre de Jesús, ese Espíritu Santo es el que levanta al caído, aleluya, y da fuerza al que no tiene ninguna. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ya sabemos por qué. Ahí estaban Moisés y Elías. Elías, decimos lo que hemos estudiado un poquito, no mucho, estamos aprendiendo. Elías representa a todos los profetas. Nadie como Elías. Aleluya. Este hombre humilló reyes. Este hombre clamó al cielo para que Dios le cerrara la boca al cielo y no llovió por 3 años y medio. Este hombre después ora a Dios para que haya lluvia y cae lluvia. Y a lo último, aleluya, y a lo último Dios lo levanta y se lo lleva y lo desaparece de esta tierra. Como diciendo, te ha portado bien. Voy a hacer esta obra magnífica en ti para que crean los demás, como usted y yo que estamos en esta programación y los que van a escuchar mientras comparten este mensaje. Para que nosotros sepamos que Dios, aleluya, todavía sigue haciendo milagros. Eso no es un milagro, eso es algo normal para Dios. El transformar a una gente es algo normal para Dios. El arrebatar a una gente y subirlo al tercer cielo es algo normal para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Es nada es imposible. Dios llevó en el capítulo 4 de Apocalipsis a Juan, le dijo, sube acá. Y no es que sube acá, él no tenía fuerza con que subir. Fue él mismo con el Espíritu Santo que lo levantó y lo metió en el tercer cielo y le mostró las cosas que iban a suceder en estos días. Y otro en el capítulo 2 dice la Biblia que el apóstol Pablo dice, yo no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero conozco un hombre que fue trasladado, arrebatado y fue metido hasta el tercer cielo. O sea, no es solamente a Juan, no solamente fue a Elías o a Enoc, según Génesis 4:24, no, también al apóstol Pablo.
y nosotros somos los próximos, porque para Dios no es nada imposible. Jesucristo lo dijo: el que cree en mí, aleluya, aunque esté muerto vivirá. Si estuviésemos en la tumba, de ahí no se levantará el Señor, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Su palabra es para siempre, dice la Biblia. Alabado sea Dios, el Dios único que no muere, el Dios, dice la Biblia, que en Él habita en una luz inaccesible. En Dios no hay muerte. Él es el autor de la vida. Por eso puede dar vida al que no tiene. Aleluya. Le damos gracias a Dios porque ha estado haciendo milagros. Aleluya. A través de su amor, a través de su misericordia. Porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que estamos viendo cada día. Que Dios en su misericordia levanta al caído, levanta al que está postrado, levanta al que tiene parálisis. Le da vista a los ciegos, a los que no oyen lo pone a oír, a los que sufren del corazón Dios se los sana, porque para Dios no hay nada imposible. Ay, esa es la hora de alabar a Dios, es la hora de seguir, decirle a Dios gracias, porque tú no has cambiado. Él es el mismo ayer, en el tiempo del Sinaí, ese Dios que transformó a Moisés, ese hombre que transformó a Moisés, que era un criminal, ese hombre que hizo que Moisés resplandeciese, aleluya, no juzgándolo, ese Dios que levantó a Elías, según 1 Reyes capítulo 2, verso 11, ese Dios que transformó a Jesús en el monte de la transfiguración, es el mismo Dios de ahora. Él no ha cambiado, Él no se ha mudado, así que no desmayes, sigue confiando en Dios. Aleluya, que porque para Dios no hay nada imposible y para Dios nadie está muerto, para Dios están vivos. Alabado sea Dios. Aunque el mundo diga que se murió, aunque el mundo diga que se va a morir, no se muere nada porque está en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios hay que estar derechito. Alabado sea el nombre del Señor. Recuérdense que a Ezequiel Dios lo arrebató. Dice, vino la mano de Jehová y me llevó y me puso en un monte, en una llanura. Alabados, en un valle donde habían millones de muertos, no muertos, sino de esqueletos, de calaveras, que estaban secas en extremo, estaban en el polvo. Y Dios le fomenta una pregunta al profeta, dice, Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos puedan vivir? Y Ezequiel dijo, Señor, está difícil, pero tú solamente lo sabes. Tú sabes si estos huesos pueden vivir. Y así fue. Vivieron. ¿Qué es lo que quiero decir? Donde está la muerte y aparece Dios, ya no hay cabida para la muerte. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo es Dios también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay uno menos que otro. El Espíritu Santo es Dios. Y está, mientras yo estoy hablando, mientras yo estoy, aleluya, enseñando, el Espíritu Santo se está moviendo. Porque esta es una noche de milagro, este es un día de milagro, esta es una tarde de milagro. Dios está en este momento, aleluya, en esta hora santa, para decirte que Él te ama y que Él ama, aleluya, que Él va a hacer algo grande para que tú testifiques y le diga a otros lo grande que es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Ezequiel, capítulo 5, verso 32. Ezequiel capítulo, 18, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere. Acérquense a mí y viviréis, dice el Señor. Acérquense a mí y viviréis. O sea, el estar cerca de Dios es lo que causa vida. Porque Adán y Eva se murieron hablando carnalmente. Era el divorcio, la separación de Dios. El alejamiento de Dios con el hombre significa que el hombre se muere. Por eso es que Dios llama a la gente que vengan hacia Él. Venid a mí todos los que estáis cargados o cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso lo dice el Señor. Mientras estamos cerca de Dios, cuando buscamos a Dios, buscamos su rostro. Hay mucha gente por ahí que dice, no, que yo no busco el rostro de Dios, que Dios habita en mí. Eso es una mala interpretación. A Dios hay que buscarlo con ayuno. A Dios hay que buscarlo con súplica, con lloro, con lamento, dice la Biblia. Como hizo David cuando pecó contra Dios, que se metió en llanto y en silicio. Nada de eso ha cambiado. Nuestro Dios es el mismo. Él es santo. Y nosotros tenemos que buscar a Dios en santidad, porque la santidad conviene a su casa. Si le predican otra cosa, ese libertinaje que hay ahora, hoy día, que usted ve que la gente está alabando a Dios, y cuando usted mira para allá, para esa casa de adoración, no parecen que están alabando a Dios, sino que una fiesta mundana. Hay que buscar a Dios como nunca antes estamos viviendo en los últimos días. Y la Biblia dice que en el último día, dice la Biblia, según Joel capítulo 2, versos 37 y 38, dice la Biblia, en los últimos días yo derramaré
de mi espíritu sobre toda carne, no sobre la carne, no sobre la carne, aquel que anda en la carne, aquel ser humano que busca a Dios, aquel ser humano que se percata y sabe que estamos viviendo en los tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos de las falsedades, aleluya, donde la lujuria y la carnalidad es algo normal hoy día. Hay que buscar a Dios con lágrimas y humillarnos y quitarnos de la forma cómoda que tenemos, y ir de rodillas o sentarse en el suelo y decirle: Dios, heme aquí. No que yo, hermano, yo estoy cansado de pedirle lo mismo a Dios. Tírese ahí solamente y dígale: Señor, aquí estoy. Háblame tú, ya que yo no tengo palabra, pero Dios sí tiene palabra para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, el que llama las cosas que no son como si fuesen. Aunque usted está enfermo, aunque usted está enferma, le declararon esto, le dijeron que usted tenía esto, usted declárese como si no la tuviese. Ah, pero usted es como loco. Sí, lo de Dios es locura para el que se pierde. Lo de Dios es al revés. El mundo cree una cosa y lo de Dios cree otra. Porque los pensamientos de Jehová no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Así que comencemos a creer en lo que dice Dios. Que el que se humilla, Dios lo engrandece. Y el que se sube, Dios lo baja. Alabado sea Dios. Así que opera la palabra de Dios. Comience a creer que aunque usted vea lo que diga, tengo los síntomas, usted diga: no, yo estoy sana, yo estoy sano. Mi alma clama, mi lengua confiesa, mi boca clama, en la mente digo: Señor, gracias, me sanaste. Gracias, Señor. Yo sé que hay algo que está ahí. Yo no puedo ser ciego ni ser hipócrita, Señor, estoy viendo, pero tu palabra dice que tú llamas las cosas que no son como si fuesen, y que tú eres un Dios vivo. Mientras yo esté viva, mientras yo esté vivo, mientras estemos vivos, podemos alabar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere nadie, dice: arrepentíos y viviréis, acercaos a mí y sé salvo, dice la Biblia, todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay otro, dice la Biblia. O sea, el único que salva, en el único que hay salvación es en Dios. En los vicios no hay salvación. En los vicios lo que hay es decadencia y muerte. Alabado Dios. Dios le dio la vida a algunos que murieron. Ustedes lo conocen ya. Como Lázaro, que estaba 4 días en una tumba. Ya estaba hasta cerrada, en ese hoyo metido. Pero llegó la vida. Y cuando la vida llega, la muerte tiene que irse. El que está enfermo, cuando llega Jesús y Jesús extiende la mano, su diestra, la enfermedad, no importa el nombre de la enfermedad, oye el nombre: Jesús. Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre, Jesús, también significa Emmanuel. ¿Te digo qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y ese Dios está contigo. Ese Dios está contigo. Alabado sea el nombre de Dios. El que tiene el poder de crear cosas nuevas de la nada. Dios crea cosas. ¿Te hace falta sangre? En Cristo. Cristo tiene el poder de crear glóbulos rojos. Cristo tiene el poder de crear un nuevo corazón. No hemos cambiado. Dios es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Y hoy, ese es el Cristo que yo estoy en este día, en esta tarde y en esta precisa noche. Para que tú confíes. Mi consejo es que te arreguinde de la mano de Dios. Sigue confiando en Dios, así como lo está haciendo. Sigue oyendo la voz del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te toque. No te dejes llevar y que tú no puedes sentir. Nosotros somos seres humanos. El ser humano tenemos que sentir. Estamos creados de emociones. Y cuando sentimos la presencia de Dios, sentimos. Alabado sea Dios. Cuando el Espíritu Santo cayó en aquel día de Pentecostés, que habían como 120 reunidos. Dice que comenzaron a levantar la mano. Dice que lenguas se les repartieron en la cabeza como de fuego. El que siente un fuego no se queda tranquilo. Así es el poder del Espíritu Santo. No se deje confundir de esa falsa doctrina, de esa falsa enseñanza. El que siente el poder de Dios, el que tiene problemas en los hogares, el que tiene problemas con la familia, el que tiene problemas en los hogares, oigan bien claro, con los pastores, el que tiene problemas consigo mismo, con enfermedades, el que tiene problemas de dificultad con el ministerio, usted clame a Dios y deje que el Espíritu Santo hable también, porque el Espíritu Santo habla. Recuérdate que el Espíritu Santo, si algún embustero por ahí te dice que no, dígale que sí. Cuando estaban allá en Antioquía, estaban en oración y en ayuno algunos hermanos, y estaba Bernabé y Pablo, el apóstol, que en ese momento de la sala, el Espíritu Santo habló y dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para el ministerio. El Espíritu Santo habla. Dios habla, no es un Dios mudo. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la gloria a Dios desde aquí, desde los Estados Unidos, hermano.
cualquier persona en México, donde quiera que esté, persona en Europa, persona en Santo Domingo, que seguro algunos hermanos estaban en sintonía, que Dios los bendiga donde quiera que estén, los hermanos que van a oír este mensaje, créale a Dios. Yo suelto por la fe, aleluya, no al Espíritu Santo, la libertad que le damos a Dios. Nuestro Dios es un Dios que actúa y se mueve conforme le demos prioridad a Él. De Él es la gloria, de Él es la gloria, y va a ejercer la autoridad, la palabra, como dijo Isaías. La palabra de Dios no caerá en tierra, hará, aleluya, la función para la cual Dios la ha enviado. ¿Hará Dios algo en tu cuerpo? ¿Estás tú preparada? ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú en tu ministerio preparado? ¿Estás tú preparado para recibir las grandes cosas que Dios te va a dar? Llámalo, créelo como si fuese, tú créelo y ya tengo en las manos, aunque no tengas nada, eso es lo que el diablo quiere. Usted diga, yo tengo lo que anhela mi corazón, lo que le estoy pidiendo a Dios, no es algo egoísta, estoy pidiéndole sanidad y Él no ha cambiado. La sangre de Cristo tiene poder y envío su palabra sobre esos cuerpos enfermos. Aunque no es la hora de orar, es cualquier hora, la hora que Dios nos inspire. Aquí manda el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice, ahora por los enfermos, yo oro por los enfermos. Oro por personas que están, aleluya, tienen sed de Dios. Tú que tienes sed de Dios. Tú, aleluya, que estás esperando un toque de Dios. Estás esperando que el Espíritu Santo te toque, te abrace. Aleluya, te abrace en el abrigo. Te apriete, diga, te amo mi hija. Te amo mi hijo. Aleluya, estoy contigo. Tu caída, aleluya, tu derrota no es el final, es el comienzo. La mano de Dios está extendida sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Comienza a vivir. Comienza a soñar. Alabado sea Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Aleluya. Son nuevas cada mañana, dice la Biblia. Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme, le dijo el leproso. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. Dios no hace excepción de personas. A lo mejor tu problema no es una lepra. A lo mejor tu problema es un cáncer. A lo mejor tu problema no es una parálisis, pero también el problema es la de ceguera. A lo mejor tu problema no son los riñones o pulmones, a lo mejor es el corazón. Cualquier órgano, nuestro Dios es el creador del cuerpo y Él es el que dice que clamemos en su nombre. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo no te puedo poner la mano porque estamos en un espacio cibernético, pero la palabra de Dios llega, la palabra de Dios toca, la palabra de Dios rompe cadena, y el aceite, el Espíritu Santo que representa, dice que los yugos los nudos se rompen por causa de la unción. Alabado sea Dios, gracias a Dios por Jesucristo. Bendito sea Dios. Lo dice la Biblia. Marcos capítulo 12, verso 27. Que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios, aunque Moisés, según la Biblia, murió y Dios lo enterró, no pudieron hacerle un sepelio, no le prendieron vela, no le guardaron luto, porque no había cuerpo. Dios lo desapareció. Así como desapareció a Enoc, así como desapareció a Elías, así como se llevó a Juan por unos días por allá, al tercer cielo de vacaciones. Así se va a llevar Dios millones y millones en el día del rapto de la iglesia, en el día del arrebatamiento. Comienza a vivir, comienza a sentir, a respirar vida, a respirar sanidad, respira sanidad. Estoy sana, estoy sano, aleluya, Dios está conmigo, Dios me está sanando. Siente la operación del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, acércate a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, vemos el poder de Dios en la transformación de Jesús. Pedro y Juan y Santiago lo vieron, tú puedes verlo. Tú no lo puedes ver, pero puedes sentirlo. Tu espíritu puede sentirlo, aleluya. Dios pone el sentir, el querer y el hacer conforme a su santa voluntad. Y yo creo, desde aquí, desde los Estados Unidos, que es la voluntad de Dios de que tú seas sanada, de que tú seas sano. Restablécete, y que el Espíritu Santo de Dios te levante, así como entró el Espíritu de Jehová en aquellos huesos secos. Recibe poder, recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. No me quiero ir de este espacio sin antes darte la oportunidad de confesar a Jesús. Jesús dice en la Biblia, Jesús dice que el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles, allá en el reino de los cielos de mi Padre. Pero el que no me confiese, que no se vista, porque no va. Dios no lo va a confesar, Dios no lo va a reconocer. ¿Quieres tú reconocer a Cristo como tu Salvador?
ahí donde quiera que estés, en ese hospital, en la cárcel, en una cama, enfermo, donde quiera que esté, como estés, esté drogado, esté borracho, si me está escuchando, repite conmigo, di: Señor Jesús, he oído tu palabra, sé que tú me amas y sé que tú moriste en la cruz del Calvario y que en esa cruz tú derramaste la sangre, la cual limpia mi pecado. Te acepto como mi Salvador. Entra a mi vida y hazme tuyo, Señor. Hazme tuyo, una nueva criatura. Aleluya, en el nombre de Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Ayúdame, Señor. Ayúdame con este problema. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de los cielos, asegurado, conforme a la palabra del Señor. Que confesare el nombre del Señor, será salvo. Padre, gracias. He predicado tu palabra. He enseñado lo que tú me has instado. Bendice a los hermanos. Aleluya, los que van a compartir este mensaje. Los que lo van a compartir, Señor, bendícelos, Señor. Los que se van a ir a YouTube y se van a suscribir. Y le van a dar la campanita y van a decir: me gustó ese mensaje. Aleluya, y que tú lo bendigas. Aleluya, y que si están enfermos sean sanados. De cualquier carga que tenga sea quitada en el nombre de Jesús. Cualquier yugo satánico, cualquier cadena satánica en el hogar, en tu ministerio, yo reprendo por el poder de Cristo. Y está hecho, aleluya, porque le damos la gloria a Dios por las cosas que está haciendo en tu vida, en tu cuerpo. Dale la gloria a Dios y recibe salud en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Habló por el ministerio evangelístico Cuando Dios la Sangre Ve, tu hermano Librado Cabrera. Dios te bendiga y hasta la próxima.